Hola. ¿Arrancamos? Bueno, bienvenidas, bienvenidos. La segunda jornada de Política y Poética del Territorio. Tenemos el agrado de presentar a Gabriel Giorgi. Es un placer contar con él. Voy a leer un poco, voy a presentar a Gabriel y recuerden que a continuación vamos a contar con la participación de Úrsula Biman y Blanca de la Torre, que van a conversar vía Zoom. Después explicamos para aquellas personas que prefieran escuchar la versión traducida de la entrevista, que va a tener lugar en inglés, cómo hacerlo, que es a través de sus auriculares. Y a las 4 vamos a comenzar con la conferencia de Paulo Tavares. Recuerden que el seminario es en ocasión de la reciente publicación de La naturaleza política de la selva, de Paulo Tavares en Caja Negra. Bueno, comenzamos con Gabriel Giorgi, que es investigador principal del CONICET y profesor en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Nueva York. Gabriel trabaja en literaturas y artes latinoamericanas contemporáneas con un enfoque en el Cono Sur y Brasil. Ha publicado Sueños de exterminio, homosexualidad y representación en la literatura argentina contemporánea en Beatriz Viterbo en el 2004, Formas comunes, animalidad, biopolítica, cultura en Eterna Cadencia en el 2014, que contó con una traducción al portugués en el 2016, y más recientemente, en colaboración con Ana Kiefer, Las vueltas del odio, gestos, escrituras políticas, también en Eterna Cadencia. También coeditó con Fermín Rodríguez la antología Excesos de Vida, ensayos sobre biopolítica, y más recientemente el Handbook of Latin American Environmental Aesthetics, junto a Jens Andermann, con quien contamos ayer, y Victoria Saramago en De Gruyter. Además de NYU, ha sido profesor visitante en universidades de Argentina, Brasil y Ecuador. Actualmente trabaja en un proyecto sobre experimentos de escucha y escritura en la cultura contemporánea, y algo de eso nos va a contar hoy. Gracias, Gabriel, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Antes que nada, gracias por la invitación, gracias Kiara, gracias Pato. Me da un placer enorme y gracias a ustedes por estar acá, che. Es un sábado, son las 2 de la tarde, un sábado 30 de noviembre, en un año muy exigente. Así que les agradezco enormemente. Y un placer enorme, la conversación con este libro de Paulo, que es un librazo, y que además siento que se inscribe como, ¿viste esos libros que llegan a tiempo en el momento de conversaciones que veníamos teniendo y que de golpe, ¿no? El libro es una maravilla. Me quedo muy subrayo una conversación que tiene Paulo con dos colegas cordobeses, donde aparece la noción de objeto forense, que me parece una noción preciosa para tener en cuenta cuando veníamos pensando cuestiones de temporalidades y territorios, y enlaza de una forma para mí realmente muy iluminadora la tradición de las políticas de la memoria con las disputas por la memoria en las luchas territoriales. Me parece que ahí hay un anudamiento muy poderoso que nos va a ayudar a dar las conversaciones que tenemos que dar en el presente y en el futuro. Tengo una charla que la puedo ir recortando. Tengo muchos años de profe, entonces, ¿viste? acomodo la charla a las exigencias del tiempo, y lo que sí quiero es que nos quede espacio para la escucha, porque va a ser una charla sobre la escucha, en la que van a encontrar la paradoja de que a alguien que escribe sobre la escucha le encanta hablar, ¿viste? Entonces tendríamos una primera contradicción, ¿no? En términos de, bueno, nada, ahí estamos. Así que, por favor, amordácenme en el momento oportuno. La charla tentativamente se llama La doble escucha, pero hay otro título que me gusta más, que sería Subsuelos de la lengua, reinvenciones de la escucha. Y es un poco la... Estoy escuchando voces. No, esto es un poquito inquietante. Uy, Jesús. Ay, qué difícil ¿Hay eso. alguien conectado al Zoom? A ver ahora. Gracias. Lo que les quería... Lo que les quería traer es un poco una pregunta que creo que dialoga con muchas de las cuestiones que trae el libro de Paulo, y que tiene que ver por las preguntas en torno a la escucha territorial, la escucha de lo no humano, la escucha de lo planetario, digámosle así,
hecha desde el territorio de la literatura, que es un territorio extraño para esa pregunta, porque esa es una pregunta que se hace desde los territorios de los estudios sonoros, artistas sonoros, ¿no? Gente que viene del campo de la reflexión en torno al sonido. Esa pregunta hecha desde, un poco contraintuitiva, hecha desde la literatura, un medio al que de manera muy errónea pensamos como silencioso. Porque si hay un mito que evidentemente tenemos que desarmar es el de la lectura silenciosa. Nunca leemos en silencio. Nunca. Siempre hay voces, siempre hay ecos. Pero ese trabajo es un trabajo crítico que tenemos que hacer. Pero en todo caso, me interesa traer la pregunta por la escucha desde la literatura y la escucha de lo no humano en la literatura. Ahí se me abren, en principio, dos líneas de trabajo que me interesa subrayar. Por un lado, una primera pregunta. ¿Qué le pasa a la literatura? Un medio que en principio sería inmediatamente pensado como antropocéntrico y humanista, justamente porque trabaja con aquello que sería lo propio del hombre, el lenguaje, ¿no? Lo que nos diferenciaría en principio del resto de los vivientes. ¿Qué pasa cuando ese medio de matriz tan humanista, ¿no? Y de marcos de lectura tan antropocéntricos, qué pasa? ¿Qué le pasa a ese medio cuando alberga agentes no humanos, ¿no? ¿Puede la literatura albergar eso? Y si los alberga, ¿qué le pasa a la literatura? Esa sería una de mis preguntas. A la vez hay otra línea de pesquisa, ¿no? Un poco solidaria con la anterior. Porque también es, ¿qué le pasa a la escucha? ¿Qué le pasa a lo que podemos llamar políticas de la escucha? Cuando la disputa por lo común, es decir, por lo que compartimos, por la definición de lo que compartimos, esto es, la pregunta política por excelencia. ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué pasa con la escucha cuando la pregunta por lo común ya no puede negar la relación con agentes no humanos? Cuando ya no puede evitar o eludir la relación con agentes no humanos, ¿no? Con los agentes que pueblan y que hacen los territorios. Digo, que no podemos ya evitar, eludir esa pregunta, salvo que nos subamos al viaje psicótico de las ultraderechas contemporáneas, ¿no? Y a esa invitación al abismo que nos llega desde Casa Rosada en este momento. Si no queremos tomar ese camino, evidentemente tenemos que tomar en cuenta los modos en los que la pregunta por lo común alberga la relación con agentes no humanos. Y ahí digo, la escucha es una herramienta central y al mismo tiempo la pregunta es ¿qué le pasa a la escucha? ¿Cómo se retrasan las fronteras entre palabra, sonido y ruido? Que esto es lo que aprendemos, ¿no? Lo que yo aprendo, ¿no? Que me estoy educando de la gente que hace estudios del sonido. Esa frontera móvil, ¿no? Y política entre estas nociones, ¿no? Cambia el régimen de lo audible, cambia lo que oímos y lo que escuchamos, y la distinción, por supuesto, es fundamental, y por eso cambian las políticas de escucha de la literatura. Me interesa ahí, y ya termino con este prólogo, me interesa ahí situar, y este es el abordaje que estoy intentando construir en torno a estas preguntas. Me interesa situar algo que llamo un personaje metodológico, el sujeto de la escucha. ¿No? El sujeto de la escucha como personaje metodológico, no como personaje ontológico, no, como personaje metodológico, como herramienta que me permita navegar una mutación de lo sensible que me parece que define mucho del presente. Nota a pie, y no me dejen hacer ninguna otra nota a pie, se los ruego. Nota a pie, es interesante situar la pregunta por el sujeto de la escucha como un sujeto, como ponerlo en foco, ¿no? Ponerlo en el centro de la pregunta, sobre todo pensando en que en nuestras tradiciones liberales de la democracia, nuestro héroe de la democracia es el sujeto de la expresión, es el sujeto de la libre expresión y es el sujeto de la enunciación. Me hago esta pregunta que no puedo responder. ¿Qué pasaría? Digo, sujeto de la libre expresión que tiene una resolución en este momento muy brutal, ¿verdad? Donde, en nombre de la libertad, máquinas, plataformas digitales están movilizadas para aturdir la opinión pública, ¿no? Y donde
tenemos un personaje que dice llegar al poder a través de los rugidos, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de ese héroe, ¿no?, del sujeto de la expresión, de la libre expresión, como sujeto, como héroe de la democracia, pusiéramos en ese lugar el sujeto de la escucha? ¿Qué pasaría con nuestra idea de democracia? ¿Qué pasaría? ¿No? Me parece que eso es una pregunta, imagínense. No la vamos a responder hoy, pero me interesa como pregunta. Entonces, lo que quiero simplemente, a ver cómo estoy, lo que quiero es recorrer algunos textos, quizás no lleguemos a cubrir todos, pero al menos uno sí quiero que lo cubramos, en donde, textos muy recientes, textos que lidian con luchas territoriales específicas, textos que están lidiando con luchas, con disputas territoriales específicas, se originan en escenas de escucha, y en algunos casos, como lo que vamos a ver enseguida, que son las reuniones de Dani Selko, producen las escenas de escucha. Hay, como parte de la práctica estética, producir escenas de escucha. Subrayo eso, volvemos a eso después. Antes de llegar a Dani, quiero muy brevemente hacer un pequeño recorrido como para situar la pregunta por la escucha en una secuencia histórica relativamente breve. Porque, vuelvo a mí, cuando leemos la frase escribir es escuchar en la literatura argentina, es absolutamente imposible no pensar en Rodolfo Walsh, ¿no? ¿No? Es imposible no pensar en el Rodolfo Walsh que pega al voleo, hay un fusilado que vive en un bar, y de ahí salió Operación Masacre. Y cuando leemos escribir es escuchar, en la literatura argentina no podemos no pensar en Manuel Puig, no podemos no pensar en el niño marica escuchando la lengua de las mujeres, la locura femenina en la lengua, ¿no? Y haciendo una mutación de la literatura con eso. Y es imposible no pensar, por supuesto, en María Moreno, ¿no?, quien en su libro maravilloso Contramarcha dice leer con los oídos, dice María, contra la literatura libresca, la literatura, digo, marcada tan fuertemente por esa escena de Borges, ¿no? Leía Stevenson en la biblioteca de mis padres y pensaba qué pasaba del otro lado, eso está en el Evaristo Carriego, qué pasaba del otro lado de las rejas, qué pasaba en la calle. Pero la escena de la literatura es Borges leyendo un libro en la biblioteca. ¿Qué pasa cuando a contrapelo de esa tradición tenés una María Moreno que te dice yo aprendí a leer con los oídos, aprendí a leer escuchando Víctor Hugo escuchando el radioteatro, ¿no? Aprendí la poesía moderna a través de las letras de tango. Ahí tenemos una reconfiguración. Ahí tenemos una secuencia formidable. Yo creo que lo mejor de la literatura argentina se teje en esa secuencia, en eso que va de Walsh a María Moreno, ¿no? Lo más brillante porque es la lengua plebeya disputando que se escribe, ¿no?, y que llega al repertorio de lo escrito. Entonces ahí tenemos unas máquinas, ¿no? Digo esos tres nombres porque me parecen insoslayables, pero seguramente, sin duda hay más. Ahora, en esa secuencia, escribir es escuchar, es básicamente escribir es escuchar al otro de clase, al otro que son las víctimas de la Libertadora, al otro marica, a la otra mujer, en Puig, digamos, ¿no? Al otro, la travesti, en María Moreno, ¿no? Las lenguas plebeyas, las lenguas no escritas. Es escuchar al otro, a un otro que todavía es humano y que queda como muy fuerte. Esto se puede complicar mucho igual, pero acompáñenme por lo menos en esta primera etapa. En principio es el otro humano. Escribir es escuchar, es siempre escuchar los subsuelos de la lengua, ¿ah? Lo que la lengua pública, lo que la lengua oficial tacha, silencia, fragmenta, escuchar lo no dicho, lo dicho a medias, es escuchar la locura, ahí los subsuelos de la lengua. Ahora bien, lo que me parece que está sucediendo de maneras muy interesantes y muy poderosas en las escrituras contemporáneas es que ese escribir es escuchar se vuelve escribir es escuchar de otros modos.
escribir es escuchar de otros modos, y escribir necesariamente es escuchar eso que viene de los agentes no humanos, eso que viene de las fuerzas territoriales, eso que viene de las luchas y de los agenciamientos con los territorios que forman parte de las luchas en contextos de desposesión territorial cada vez más intensificados, ¿no? Ahí me parece justamente cuando la relación con lo no humano es inescapable en los modos en los que queremos pensar lo común, en ese momento escribir es escuchar necesariamente, tiene que ser también escuchar lo que viene de los mundos no humanos, de lo que viene de los territorios. Y ahí la escucha se vuelve una herramienta poderosa. Ese va a ser mi argumento. ¿Vamos bien? ¿Sí? Rápidamente, miremos el primer experimento de escritura y escucha que quiero traerles, que es un ejemplo de las muchas reuniones que lleva adelante el artista Dani Selko. Ya vamos a hablar un poquito de las reuniones. Una reunión publicada el año pasado se llama Peuma Ul, el sueño del sonido, y forma parte de una serie de reuniones que Dani llevó adelante con comunidades indígenas, en estos dos casos, como la otra Mapuche terrorista del 2018, que son con comunidades indígenas, disputando la histórica desposesión territorial sobre la que se funda algo así como el Estado argentino, digamos, ¿no? Y disputando también la memoria y los modos de la violencia con los que se constituye el Estado argentino y que tienen a la comunidad mapuche como un protagonista sistemático. Mapuche terrorista es del 2018 y es una reunión con una comunidad en Neuquén, que es la comunidad a la que pertenecía Rafael Nahuel, ¿no? Asesinado por las fuerzas de gendarmería, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich. Cualquier similaridad con el presente es mera coincidencia. Entonces ahí se hace la primera reunión. Y luego se continúa con el sueño del sonido, que es del año 23, si se acuerdan, en el contexto en el que 4 mujeres mapuches que pertenecían a esta misma comunidad fueron encarceladas por el gobierno del entonces Alberto Fernández, ¿no? Con Aníbal Fernández como jefe de gendarmería. Ese es el contexto, ese es el trasfondo. Sobre este escenario estamos teniendo estas reuniones que tienen la característica de la urgencia y de la intervención en un contexto determinado. Luego vamos a ver algunos detallitos de las reuniones, pero antes que nada, escuchemos a Soraya Maicoño, que es con quien Dani coescribe esta reunión Peuma Ul, el sueño del sonido. Escuchemos a Soraya. En agosto del 2016 caí presa. Pasé mi cumpleaños presa, sola en una comisaría, y apenas me metieron, apenas entré a ese lugar, me puse a cantar. No a llorar, no a gritar, no a putear. Me puse a cantar fuerte, sin parar, y parece que todos los presos escuchaban. En un momento entra una milica, esto es genial. En este momento entra una milica y me dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, porque soy la nieta del lonco Agustín Sánchez. Y que fue un lonco con el que yo aprendí mucho, conocí mucho, un lonco que ya no vive. Y el cambio de guardia entra otra milica y me dice, no te preocupes, no te va a pasar nada porque soy la nieta de Florentina Leguimán. Los loncos, las pillancuye, la gente mapuche que quisiste, que valoraste de alguna manera u otra, siempre se las arregla para decirte, acá estamos, te acompañamos, no estás sola. Así arranca el sueño del sonido. Para que escuchemos el título también, El sueño del sonido, ¿no? Así arranca, y arranca con lo que me parece que es una escena de escucha absolutamente formidable. Justamente porque a partir en esa escena en la que el canto de Soraya Maicoño es una activista mapuche cantante, ¿no? Esto es importante, ¿no? Es una cantante. Soraya se pone a cantar y esa escena de canto produce una escena de escucha en la que la escuchan los presos, pero la escuchan las milicas. Y la escuchan 2 milicas que entran a la escena convertidas, podríamos decir, en dobles agentes,
¿no? Por un lado, agentes del Estado represor, del Estado, ¿no? Estamos en la cárcel, el Estado que muestra la peor cara del Estado argentino. Y al mismo tiempo, como agentes de una memoria. Me interesa mucho situar esta escena de escucha, no solamente con el doble juego de las dos milicas, sino en la manera en que estas dos milicas son doble agente de dos temporalidades. ¿Ah? Dos temporalidades que se convocan a la escena a través de una escena de escucha. La temporalidad del presente, la temporalidad del Estado represivo y de la desposesión territorial que se está llevando adelante a través de la prisión de la vocera de una comunidad mapuche, y al mismo tiempo la otra temporalidad, la de los loncos, que son los líderes, ¿eh? En este caso los líderes muertos, y las Pillan Cuyen, que son las fuerzas ancestrales. O sea que tenés las fuerzas del pasado, pero también las fuerzas del pasado del pasado. Esa yuxtaposición de temporalidades me parece que es una de las tareas claves que trae la escucha a la escritura. La posibilidad de anudar temporalidades heterogéneas que no se dejan narrar en una historicidad lineal, pero que se acumulan y se entretejen y se anudan y entran en fricción a partir de prácticas de escucha. Ahí tenemos una primera operación de la escucha que me parece absolutamente decisiva. ¿Qué es Reunión, según Dani Selko? Un experimento de escucha y escritura que impulso junto a mucha gente desde el 2015. Uno de estos experimentos se hizo aquí en Proa. Se hizo aquí en Proa, que fue Juan Pablo por Ivón. Juan Pablo, el pibe asesinado por un policía, Ivón la mamá, ¿no? Es una de las reuniones, ¿no? Que esta debe ser del 2016, me parece, por ahí. Se materializa en libros que intervienen en disputas y conflictos urgentes. A través de encuentros personales, las voces de distintas personas son transcriptas a mano, volvamos sobre esto después, corregidas colectivamente, impresas, leídas en voz alta en actos públicos y distribuidas en sus territorios específicos y más allá. A continuación, libre circulación, están disponibles online y en papel. Si les interesa, están en un website que se llama Reunión. Está todo ahí para bajar. Me interesa de esta descripción la idea, digo, lo que forma parte del procedimiento estético literario de Dani, que es generar escenas de escucha, producir escenas de escucha. No estamos ya con Walsh en un bar escuchando al voleo, no estamos con Puig, el niño marica escuchando, ¿no? Estamos produciendo una escena de escucha en un contexto tecnológico, quiero volver sobre esto, en el que esa escena de escucha no se da automáticamente, que hay que producirla, hay que generarla. Y la producción de la escena de escucha forma parte del procedimiento estético y de la decisión estética. Y luego hay muchas otras cositas para decir. Algo muy importante, que acá no lo dice Dani, es que cuando Dani transcribe, y lo hace a mano, cuando la otra persona respira, él hace el verso. Entonces ahí tenés un mecanismo, también una operación interesante, porque se escribe lo que la otra persona dice, pero también se escribe la respiración del otro, ¿no? Volvamos a Soraya. Entonces Soraya, cuando... nada, estoy haciendo un recorte muy fuerte del material, pero cuando Soraya habla... ¿no? Está contando no solamente su experiencia con la policía, sino también la naturaleza de las luchas que están llevando adelante. Hay un momento bien interesante que dice, es un fragmento mucho más largo, pero dice, puedo contar que, como dice la Machi Pinda, el PowerPoint me corrigió los versos, en el bosque todo habla la piedra, el agua, hablan las arañas, las hormigas, cada ser tiene su propio lenguaje. Acá tenemos algo interesante, digo, pensando los modos de escucha de lo no humano. Porque por un lado, digo, acá inmediatamente uno piensa en Viveiros, ¿no? El multinaturalismo, ¿no? Y el perspectivismo, pero acá aparecen asociados a formas de lenguaje, ¿no? Específicas, como una especie de biofonía, ¿no? De biofonía del territorio, que tiene una importancia clave. Porque acá, y esto me gusta mucho de
de la reflexión que hace Soraya, acá no tenemos esa escena en la que la escucha del territorio es una escucha reconciliatoria, donde, ¿viste?, vamos a encontrar una armonía con la naturaleza y vamos a tener una relación fluida, sustancial con los agentes no humanos. Sin duda está eso, pero la naturaleza acá, el territorio, ya está atravesado por la violencia. Ya está constituido por la violencia de la desposesión. Y hay un momento que es genial, que habla de un pajarito, no me acuerdo el nombre del un tipo, un pájaro del territorio, que canta cuando hay movimientos, movimientos de gentes en el territorio. O sea que hay una especie de articulación ahí con agencias sonoras que tiene que ver con, bueno, los modos de escuchar y los modos de entender que este territorio está bajo amenaza permanente. Acá no tenés esa armonía reconciliatoria que se le pide tan insistentemente a los mundos indígenas. Acá tenés lucha. Acá tenés el indio que está peleando y una de cuyas herramientas es la escucha. Avanzo. Déjenme ver un poco. ¡Ay, ya estamos, chicos! Ya estamos. Se nos fue la hora. No, para. Voy a hacer como Paco Amoroso. Para. No. Así, como diría la chiqui, así no. Déjenme avanzar. Nada, dos cositas y luego hablamos, prometo. Fundamentalmente, la escucha es manuscrita acá. El tipo no graba nada. Una de las decisiones para producir las reuniones es que no se grabe nada, que no haya archivo auditivo. Porque lo que dice Dani es, en este contexto tecnológico en el que cualquier archivo es inmediatamente viralizable y además modificable, esa posibilidad te impacta y te desmonta la escena de escucha que vos querés generar. El pacto de confianza y de intimidad que la escucha necesariamente, a través del cual la escucha puede funcionar, es afectado directamente por el entorno tecnológico. Entonces es bien interesante porque solo se escribe a mano. Y lo que se pierde, se pierde. Y si se pierde algo, eso también forma parte de la escucha. Eso también forma parte de los modos en los que tenemos que cultivar una pedagogía de la escucha. Ahí me parece que hay mucho más para hablar, pero sí me parece muy importante subrayar eso. Y lo anteúltimo, muy importante acá, porque esto es lo que estoy viendo en muchos otros materiales. Escribir, ¿no? Escribir es escuchar, sí. Y escuchar aquí es escuchar al que escucha, escuchar a quien escucha. No se escucha necesariamente la voz del otro, que es lo que esperábamos en las retóricas del testimonio del siglo XX, la voz del otro con su verdad. Acá sin duda está la voz de Soraya, sin duda está la voz de alguien que está pronunciando palabras, pero decisivamente el lugar de voz que ocupa Soraya es un lugar de escucha. Entonces aquí me parece que pasa algo muy interesante para la literatura. Porque lo que tenemos son dos posiciones de escucha reunidas en un espacio de escritura, en la que no tenés esa figura clásica de el mediador, el narrador, el poeta que media entre mundos, sino que en el lugar donde tendría que estar el poeta, el mediador, tenés un espacio vacío, el espacio que hace posible la resonancia, ¿no? Que se pueda escuchar la escucha. Mucho más para decir ahí. Simplemente cierro con palabras de Soraya Maicoño y en diálogo me parece muy fluido con el libro de Pablo. Verdad sería que el Estado se haga cargo del genocidio así como se hizo cargo del genocidio de la última dictadura, que se haga cargo del genocidio de nuestro pueblo. Justicia sería que el genocidio indígena también sea parte de la lucha colectiva por memoria y verdad. Y en nuestro caso no es memoria y verdad y justicia solo por un grupo humano, también es memoria, verdad y justicia por un territorio. Si les parece, lo dejamos ahí. Y sí, ya te veo, Kiara, acá. Desesperada. Por favor, aplaudamos a que zorra. Chiques, quedan un montón de... Pero bueno, nada. Buenísima, muchas gracias. Muy interesante.
Vamos a abrir a preguntas por acá. Hola, hola, gracias por la charla. Quisiera agregar algo también, y a eso también como más que nada un punto de reflexión. Bueno, yo tengo también familia mapuche, hablo mapungún un poco. Peuma realmente no es sueño, en palabras. Peuma quiere decir un estado de trance en el sentido de que cuando el mapuche duerme, cierra los ojos, existe otra realidad, es otro presente. Pero ese presente no tiene una temporalidad fija porque tú te comunicas con tus ancestros del pasado y del futuro y no existe diferencia entre humano y no humano. Los tipos de agenciamiento son completamente, se podría decir, diferentes, en el sentido de que inclusive el pájaro del que se habla se llama tiuque, que es un pájaro que lo que hace es avisarle los pasos de un extraño en un territorio. Es súper interesante porque también ahí se puede comprender bastante de lo que es la filosofía mapuche, en el Peuma no como sueño, porque lo mapuche también ocurre en el estado de que siempre está entregado a la generosidad de la tierra. Por eso el mapuche no es extractivista, porque no necesita extraer de la tierra, porque la tierra es de los muertos. En ese sentido existe también una reflexión de que yo cuando duermo hablo con los muertos que vienen y que están por venir y los que ya existieron. Es súper interesante el sentido de la temporalidad. O sea, y inclusive la poesía mapuche, la mayoría que existe es una poesía inclusive occidentalizada, pero la verdadera poesía mapuche no tiene traducción porque es simplemente sonora. Están entregados a la escucha lo que ellos le llaman como, lo llamaría Zully Ronik, la materia vibrante. Total. Porque lo que interesa es eso, cómo el cuerpo vibra junto a otro cuerpo y eso produce significados que no son fijos. Totalmente. Eso era como agregarlo para que se comprenda que no sería la traducción de sueño, sino que es como otro plano de sonoro. Totalmente. Muchísimas gracias. Fíjate, ahí nada, muchas gracias. Ahí sí me parece que hay algo bien interesante para seguir pensando, las cuestiones de temporalidad y los modos en los que nuestros marcos temporales, en los cuales la literatura y la cultura en general contribuye a elaborar, deben ser desafiados para albergar temporalidades justamente porque no son metabolizables por la temporalidad, la historicidad de lo moderno. Eso me parece que ahí hay una disputa absolutamente central y me parece que ahí la escucha, como bien lo dijiste, es como una herramienta, ¿no? Es una herramienta, inclusive la primera literatura se podría usar del siglo XX, Horacio Quiroga, la mayoría también de los textos son agenciamientos y relaciones entre humano y no humano. Anaconda, totalmente. Cuando el primer periodo extractivista es contado cuando los barcos empiezan a llegar al río y los animales empiezan a correr, los indígenas también se van corriendo de todo este extractivismo que empieza a ocurrir y la ocupación humana. Totalmente. Y Horacio Quiroga ese era el principio del siglo XX. Eso es los 20, claro. Por eso. Sí. Bueno, y la vorágine, Estacio Rivera, la vorágine, la selva que promete la venganza, ahora se está vengando, ¿no? Pero digo, ahí es interesante también porque a mí lo que sí me parece, como profe, digamos, como crítico, hay algo que los procedimientos estéticos contemporáneos te permiten entender, y de ahí te vas al archivo, y te vas para atrás y dices, che, mira, esto ya estaba, ¿no? Pero la máquina de lectura o la máquina de escucha tiene que ser aceitada, tiene que ser entrenada para poder leer lo que efectivamente estaba pasando. Qué sé yo, en la literatura del regionalismo son cajas sonoras, justamente porque lo que está sonando es la destrucción de los territorios. Horacio Quiroga, José Eustacio Rivera, Rómulo Gallego, es decir, ese gran corpus de la literatura latinoamericana de los primeros 30 años, que es absolutamente contemporáneo, pero absolutamente contemporáneo, leído en claves de lo que aprendemos de la gente que hace mucho que viene haciendo estas cosas en el estudio del sonido, lo que yo por lo menos empiezo a aprender desde mi campo, y lo empezás a reconocer. Entonces, esa es la gracia de esto también, que podés empezar a leer de otro modo. Y leer de otro modo, no solamente leer de otro modo los textos, a pensar de otro modo, ¿qué quiere decir leer? Pero ahí, perdón, no me tienen que mordazar. No, porque ahí tenés el gran padre de los estudios sonoros, que es Stephen Feld. El tipo dice, justamente es un etnomusicólogo, el tipo que laburó con comunidades originarias.
La Bell estaba, acá está, acá lo tenés. No, pero Stephen Feld, el tipo dice, hablemos de acustemologías. Justamente cuando suspendés la idea de la epísteme como la vía del conocimiento y pones el campo de lo sonoro como la vía del conocimiento y como la vía del acceso a la verdad. Ahí, ese es el impacto epistemológico, si se me permite, de los modos en los que la etnomusicología descoloniza el campo de los sonidos. Y ahí eso es lo que estamos empezando a entender desde que llegamos tarde, ¿viste? La gente de letras siempre llegamos tarde. Pero bueno, pero llegamos, en algún momento llegamos. Gracias por eso, qué pena que no tenemos más tiempo, ¿no? Podríamos quedar aquí mirando, escuchando, No, pero después te toca a vos. No, quisiera que hablaste un poquito más de dos cosas. Me parece que la primera proposición es fundamental, ¿qué pasa si el sujeto de la democracia no es aquel que habla la libertad de expresión, pero lo que escucha, que está un poco allá? Quería que hablaste un poco más de eso. Y también el papel de testigo. Si pensamos en las dictaduras latinoamericanas, el proceso de memoria, verdad y justicia, creo que la idea del testigo, de ir ahí a hablar en público, y yo me acuerdo de Argentina con toda la Comisión Nacional de la Verdad, el papel de la media y los testigos como broadcasted, transmitted en televisión. Tú estabas hablando que hay un cuestionamiento del papel de testigo, y lo que me encantó ahí era que la justicia ahí, ¿no? En el caso mapuche, y caché que ustedes conocen mucho de los personajes, yo mucho poco, pero que la escucha está muy relacionada al proceso de justicia. Quería que hablase un poquito más de eso, si puede, por favor. Bueno, ahí, gracias Pablo. Cortito, siempre les hago la misma promesa y no cumplo. La relación entre escucha y justicia me parece que es un campo absolutamente clave, absolutamente clave. Brandon Lavelle en Acoustic Justice, este es un librazo, lo tradujeron en Chile, está en español, Justicia Acústica, lo tradujo la gente del OM el año pasado. Entonces el tipo dice algo bien interesante, porque dice, la escucha, nunca hay una escucha plena, nunca terminamos de escuchar. Siempre hay algo que, siempre la escucha nos enfrenta al límite de algo que no terminamos de oír, de algo que está en el límite de lo inaudible, algo que uno aprende en el diván del psicoanalista, efectivamente. ¿No? Ahí yo creo que acá debe haber gente que... ¿no? Siempre hay algo que no se termina de articular y que no se termina de escuchar. Ahí, dice Lavelle, ahí está la pregunta por la justicia. En lo que en una sociedad no termina de poder escuchar. Por eso la tarea del arte y de la política es reorientar, el trabajo de reorientación de la escucha hacia ese umbral entre lo audible y lo inaudible. Porque la promesa y la pregunta por la justicia está exactamente en eso que no se termina de articular, pero que la escucha se orienta hacia eso. Entonces hay una especie de potencia ética inherente a la modulación misma de la escucha. Eso es lo que Lavelle explora de manera formidable. Les recomiendo enormemente ese libro. Luego, Pablo, en cuanto a la pregunta por el testigo, una respuesta es esta. La caída del cielo. El gran chique, si no tienen esto en el mapa, por favor. Demoró 13 años en traducirse al español. Pero se tradujo el año pasado, La caída del cielo. David Copenhague, Shaman Yanomami, militante de las demarcaciones territoriales Yanomami, que viene desde las luchas de los años 80, que en una máquina formidable, mirando la televisión, ahí está el testigo, digo, para pensar acá el testigo, Pablo. El tipo está en Sao Paulo mirando la televisión, o Globo. Ve un informe en la tele sobre los garimpeiros, destruyendo el Amazonas, y empieza a trabajar una visión, una profecía de la caída del cielo. Entonces ahí, y entonces el tipo, ¿qué hace? Se graba a sí mismo. Ya no es el etnógrafo grabando al indio, es el indio que se graba a sí mismo y que esa grabación se la pasa a Bruce Albert, un etnólogo militante de los derechos Yanomami. Pero fíjate que ahí tenés otro circuito de la escucha. Y tenés una escena de escucha constituida de maneras radicalmente diferentes a las del pacto etnográfico del siglo XX. Entonces ahí pasa algo, hay mucho para pensar acá. Porque acá lo tenés a David como testigo, pero claro,
Es el testigo que, por un lado, es el testigo militante de las luchas, es el testigo que además vio llegar las epidemias, porque el gran problema son las epidemias, ¿no? Que era el sarampión en ese momento, después fue COVID. Es el testigo de la historia, digámosle así, pero también es el testigo del otro tiempo. Es el testigo del tiempo cosmopolítico, es el testigo del tipo que tiene el pacto de escucha con los yapirí, con los espíritus. Entonces ahí la pregunta, ¿por qué es un testigo y qué es un testimonio? Es una pregunta, porque además fíjate acá, la caída del cielo es una profecía. Es un testimonio profecía a la vez. Es el testimonio de lo que pasó, pero es el testimonio de lo que está por acontecer. Entonces, absolutamente la pregunta por el testigo y por el testimonio es central, pero a la vez necesitamos, y esa es una tarea crítica que a mí me parece que nos toca, aflojar, ablandar, reconfigurar los modos en los que entendemos testigo y testimonio heredados de las políticas literarias del siglo XX, porque evidentemente acá esto no te entra ahí. Esto no te... ¿no? Ahí me parece que hay una tarea crítica fundamental, justamente para que la justicia esta de porquería pueda escuchar un testimonio indígena. Porque anda que Soraya Maicoño diga ante tribunales, el pájaro me dijo que... Digo, que se valida como saber y como testimonio, Ojo, digo, especialmente en una justicia como la Argentina, ¿no? Y con nuestras fantasías de nación blanca que evidentemente nunca se fueron y ahora ni hablar, ¿no? Perdón. Totalmente. ¿Ves? Ahí habría como para seguirle un poquito el rastro, ¿no? Tirar ahí del hilito para ver, ¿no? Pero yo ahí me pregunto, ¿qué pasa con los yapirí ahí? Con lo que saben los espíritus cósmicos en esa tradición del testimonio. Creo que sería una pregunta muy linda para hacerle a Paul Celan. Muchas gracias, me toca la tarea de cortar la escucha. No, ustedes, chicos, nada.